Desde la prehistoria, la geometría es... Hola, mi nombre es Alice López y les voy a hablar un poco sobre la geometría en la etapa de la educación. Desde la prehistoria, la geometría está presente en la vida de todos los seres humanos. Desde esa época, conocían e implementaban diferentes elementos de la geometría, como son el triángulo y el cuadrado. En la época de la Edad Media, la geometría cartesiana marca la historia de la geometría. Descartes, que es un matemático importante, propone un nuevo método para resolver diferentes problemas geométricos, utilizando diferentes ecuaciones algebraicas, cambiando compás y la regla por expresiones numéricas y simbólicas. En el mundo real donde vivimos, está construido por distintos objetos de diversas formas, a los que a esto la geometría se encarga de brindarles un nombre en específico, simplificando la realidad y favoreciendo la representación real de estas figuras. Las cualidades geométricas son cada vez más accesibles y presentes en la vida cotidiana de todas las personas. Desde la infancia se experimentan diferentes experiencias directas con formas con los objetos, ya sean con juguetes o utensilios cotidianos, lo que significa que desde que de la época de la infancia los niños tienen contacto directo con los diferentes objetos de las diferentes formas que existen. Ya como les hablé sobre el triángulo, sobre el cuadrado, ahí también podemos implementar los círculos, los rectángulos. Entonces, ¿de qué trata más o menos la geometría en estas épocas? Que lo que hace es que la experiencia que viven los niños desde la educación infantil, ya que es aquí donde ellos empiezan a tener contacto directo con estas diferentes formas. Paulatinamente a esto se va tomando posesión del espacio, orientándolos y analizando las distintas formas. En la educación infantil la geometría debe ser intuitiva, con actividades de carácter lúdico, pedagógico y de sentido matemático. El pensamiento geométrico sigue una evolución pero muy lenta, desde unas formas intuitivas iniciales del pensamiento hasta las formas educativas finales. Cuando se habla de la geometría abstracta, esta es muy provechosa para niños y niñas de 3 a 4 años y de 5 a 6 años. La enseñanza de la geometría abstracta debería estar vinculada al entorno del estudio y sistematización donde puedan conseguirse mediante manipulación de objetos. Ok, ahora, el desarrollo de la noción del espacio del niño en la educación inicial. En lo que respecta a la enseñanza de los conceptos matemáticos y más específicamente de las nociones de los espacios, tradicionalmente las actividades de enseñanza han quedado en muchos casos restringidas. Existen tres tipos de espacio. En eso tenemos el primero, que es el espacio euclidiano. Este es un método que busca determinar la verdad de los nuevos conceptos, deducidos de otros anteriores, que han sido aceptados como conceptos e ideas abstractas absolutamente ciertas. El segundo espacio es el espacio proyectivo. Comprende la representación de transformaciones en las cuales, a diferencia de lo que ocurre en el tipo de espacio anteriormente ya dicho, las longitudes y los ángulos experimentan cambios que dependen de la posición relativa entre el objeto representado y la fuente que lo plasma. Con este tipo de representación se busca que el objeto representado sea lo más parecido posible al objeto real. Y como el tercer espacio tenemos el espacio topológico. En este tipo de representación, las transformaciones sufridas por una figura original son tan profundas y generales que alteran todos los ángulos. Las longitudes, las rectas, las áreas, los volúmenes, los puntos, las proporciones. No obstante, a pesar de ellos, algunas relaciones o propiedades geométricas permanecen invariables. De acuerdo con Piaget, la noción del espacio se contribuye paulatinamente
siguiendo el orden que parte de la experiencia, topológicas, proyectivas y euclidianas, contrario al orden que históricamente fueron formalizadas las respectivas geométricas. Gall 2002 indica que la alfabetización estadística se refiere a la capacidad de las personas para interpretar los datos, evaluarlos críticamente y o cuando sean pertinentes, expresar sus opiniones respecto a la información estadística, los argumentos relacionados con los datos y fenómenos estocásticos. ¿Qué quiere decir Gall con esto? Que la alfabetización básicamente se refiere a la capacidad que tenemos de interpretar los datos que se nos suministren, la capacidad de poderlos interpretar. La geometría en el aula infantil se da en cualquier etapa educativa, pero en la primera edad es muy fundamental tener una estimulación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la geometría, ya que en ella el niño va descubriendo sus propias experiencias de forma positiva. De esta manera los niños desarrollan la autonomía y pueden crear nuevos conocimientos. El conocimiento geométrico no se puede adquirir a partir de la información que procede de un maestro sin que los alumnos puedan implementarlo. Si la mente del alumno no trabaja y solo se dedica a recibir información, no podrá tener lugar verdadero aprendizaje. Para conseguir desarrollar los alumnos un auténtico conocimiento, de acuerdo con María Antonia Canales, en el 1997 nos dice que explorar el espacio, los niños necesitan la experiencia para poder construir aprendizajes reales que no estén basados solamente en la información que alguien les ofrezca. ¿Qué es la geometría en la educación inicial? La enseñanza de la geometría en la educación infantil es de vital importancia, ya que permite a los niños de esa etapa comprender mejor el espacio que les rodea y construir un pensamiento espacial que les permita hacer frente a los constantes retos que se les presentan en su vida cotidiana. ¿Qué aprenden los niños con las figuras geométricas? Las figuras geométricas sirven para identificar con más claridad la construcción de juegos. También desempeña habilidades visomotoras en los niños. Puede distinguir semejanzas y diferencias entre las figuras geométricas. La geometría en el aula infantil. En cualquier etapa educativa, pero aún más en las primeras edades, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geometría debería comenzar por la manipulación, la exploración, la propia experiencia, para de forma progresiva y mediante acciones cada vez más autónomas poder llegar a integrar conocimiento realmente significativo en los niños. Con esto se quiere decir que de manera más válida de que un niño aprenda significativamente es a través de la experiencia, de la propia vivencia, que aquello que pretendemos que aprenda. ¿Cuál es la importancia de la geometría en los niños? Permite desarrollar en los niños su percepción del espacio, su capacidad de visualización y abstracción, su habilidad para elaborar conjeturas acerca de las relaciones geométricas en una figura o entre varias, y su habilidad para argumentar al tratar de validar conjeturas que hace. Hola, mi nombre es Mayerlis Pertús. Hoy les estaré hablando sobre la geometría en la etapa de la educación inicial. Se puede decir que la enseñanza de la geometría en la educación infantil es de vital importancia, ya que permite a los niños de esta etapa comprender y mejorar el espacio que se les rodea y construir pensamientos especiales que les permita hacer frente a los constantes retos que les presentan en su vida cotidiana. También se puede decir que trabajar la geometría y el espacio a través de las expresiones artísticas y corporales hace que los niños participen de manera activa en su proceso de aprendizaje, siendo así ellos mismos protagonistas, obteniendo aprendizajes más significativos para conseguir y desarrollar en los alumnos un auténtico conocimiento geométrico. Son necesarios tener en cuenta 3 pasos. Primero, explorar el espacio
y los niños que necesitan de las experiencias para poder construir aprendizajes reales, que no estén basados solamente en informaciones que alguien les ofrezca. 2. Comprender los elementos observados. Deben comparar aquellos que van y que manipulan para poder establecer relaciones y deben actuar sobre aquellos que les ofrecemos. 3. Expresar verbalmente aquellos que han observado y las acciones realizadas para poder interiorizar el conocimiento, y la geometría en la educación infantil debe ser intuitiva, llenando las actividades de carácter lúdico.